Mi nombre es Cristian Arturo Sánchez Román, soy del grupo 25 y soy del equipo número 2. Y hoy les hablaré sobre los conflictos de Europa del Este durante el periodo. A partir de 1989, países comunistas de Europa Central y Oriental experimentaron un rápido proceso revolucionario, sin precedentes, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, siendo Polonia y Hungría las naciones iniciadoras del cambio, en el que influyeron factores externos e internos. Entre los factores externos destaca la decadencia de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual permitió que las revoluciones iniciadas en 1899 se produjeran con gran rapidez, simultánea y sorpresivamente favoreciendo esos pueblos, principalmente Yugoslavia. En 1989, en Europa Central y Oriental, se manifestaba en tres aspectos. En primer término, la transición política contaba con grupos disidentes que buscaban el paso de una dictadura basada en un modelo socialista. En segundo lugar, la transacción y economía dirigida estaba dirigida hacia el mercado desde hace tiempo atrás. Se pretendía buscar una solución al agotamiento de un modelo económico de la sociedad real, para la cual algunos países se acercaron al Fondo Monetario Internacional con resultados no siempre favorables, dándose a conocer al organismo que los exigía liberar aplicar estrategias políticas monetarias que no estaban dirigidas a cumplir. Por último, tercer aspecto de la transformación se refería a la solución de los problemas nacionalistas protegidos por algunos éticos que, especialmente Yohalsivan, se opinaban nacionalmente centrales de los regímenes comunistas, así como las fronteras establecidas después de las guerras mundiales. En este sentido, existía una distancia entre los procesos revolucionarios que llevaron a una alteración del espacio territorial contra aquellos donde el problema nacionalista de los derivía. La transformación del tal de 2006. Mi nombre es Kelly Isaeres Machado, del grupo 25, y mi tema es los conflictos de Europa del Este durante el periodo. La guerra de ex-Yugoslavia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la situación de Yugoslavia fue diferente a Europa del Este, ya que su nuevo mariscal, Joseph Broz Tito, considerando un héroe libertador de la ocupación nazi, estableció una dictadura comunista, aunque tuvo relaciones con el bloque capitalista. En 1991 la Federación de Yugoslavia se derrumbó y la zona entró en caos político, ya que la crisis se profundizó más cuando Eslovenia y Croacia, primero, y Bosnia-Herzegovina se independizaron. Tras su intento de convertir a Yugoslavia en una federación de estados, los conflictos recurrieron y las minorías que habitaban en clanes ajenos a su nacionalidad fueron perseguidas con el afán de expulsarlas. En 1991 y 1992, con la finalidad de defender las minorías serbias, el comunista Slobodan Milosevic, el presidente de Serbia, desató la guerra en conflicto a Croacia y Bosnia-Herzegovina. El ejército serbio bombardeó a Sarajevo, la capital masiva, y cometió abusos y violaciones masivas en adultos, mujeres y niños que no eran serbios, y quería acabar con los musulmanes y los croatas. En 1997, Milosevic intentó manipular las elecciones y meses después lo encarcelaron, donde murió allí. Mi nombre es Aaron Antonio González Moreno, soy del grupo 25. Hoy vengo a hablar sobre las revoluciones de colores. Entre 2002 y 2004, en el mundo postcomunista ocurrió una ola de revoluciones conocida como revoluciones de colores. La revolución serbia en el año 2000,
la Revolución Rosa de Georgia en el año 2003, la Revolución Naranja de Ucrania en el año 2005 y la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en el año 2005, entre otras. Medios de comunicación como los anteriores y consultores profesionales en organización de revoluciones entrenaron a grupos de jóvenes que se dirigieron identificados en la no violencia, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Además estaban fascinados con la idea de que el capitalismo promovido por el American Way of Life, estilo de vida americano, se estableciera en sus países. Mi nombre es Juan Carlos Serrano Guerrero y soy del grupo 2.5. Algunas coincidencias de la Revolución de Colores fueron las siguientes. Aparecieron cuando los líderes autoritarios y corruptos de esos países pretendieron manipular las elecciones con el fin de mantenerse en el poder. Sus principales actores fueron jóvenes organizados en las redes ciudadanas como movimientos de vanguardia independientes de los partidos políticos cuyo objetivo fue aglutinar a las distintas fuerzas de oposición. Estos jóvenes se manifestaron pacíficamente en contra del fraude electoral y ocuparon las calles y plazas de las ciudades capitales. Usaron objetos simbólicos de un mismo color. Diseñaron expreso para la revolución siguiendo la moda joven de Occidente: camisetas, botones, globos, tiendas de campaña, etc. Difundieron la democracia, la resistencia pacífica, la acción directa, no violenta y la defensa de los derechos humanos. Boicotearon las actividades políticas y económicas de los gobiernos que querrán derribar. Sus principales armas fue la propaganda a través de los medios de comunicación posteriores, prensas, boletines, panfletos, canales de radio y televisión independientes y sobre todo Internet. Recibieron un importante apoyo financiero para sufragar los gastos que significaron la necesidad de atravesar a mucha gente para resistir varios días de actividades. Fueron movimientos acompañados de huelgas de trabajadores. Buenas tardes, profesor. Soy alumno del grupo 2.5. Soy Vega Gallego Satchel Joel y le vengo a hablar sobre el tema la globalización y los efectos del neoliberalismo. La historia registrada de muchas globalizaciones, es decir, muchos momentos de aplicación e intercambio en especies durante el siglo XIX, cuando los imperios industriales vendieron productos a las colonias y estos proyectaron la mano de obra y las materias primas baratas. La era de la globalización corresponde al siglo XX. Se distingue de las anteriores porque el aumento del volumen y la velocidad de los intercambios debido a la multiplicación y efectividad de las redes de comunicación y abaratamiento de los transportes. Millones de personas emigran o viajan a algún lugar u otro del mundo, llevando consigo sus usos y costumbres de millones de personas. Eligen parejas y tienen hijos con otras de distinta nacionalidad. Millones de mercancías van y vienen en barcos, aviones, ferrocarriles y camiones, pero el problema fundamental de estos intercambios consiste en que las ganancias se concentran en una que cuestan más y otras menos, en grandes monopolizaciones, cuyas sucursales o franquicias se localizan en todo el mundo. Con los precios bajos que ofrecen, pues emplean alta tecnología, compran grandes volúmenes de materiales primas, por los cuales los precios monolopios desde pequeños, prioritarios y productores. Por parte pueden expresarse con millonarios, empleados de cuello blanco, técnicos calificados, cientos de investigadores frecuentes al trabajo, manipuladores cuyo destino se sostiene con pésimas condiciones laborales irrealistas. Mecánicamente las tareas y no pueden ser el ejemplo. Además, desde el siglo pasado, muchos de estos monopolios se han instalado en regiones donde pagan bajos impulsos y consiguen mano de obra barata y en cantidad suficiente. Al iniciar en el siglo XX se integraron las economías nacionales en el mercado global, es decir, la configuración de la idea global arroja resultados muy distintos a los permitidos: deterioro ecológico, hambre externa, terrorismo, violencia, guerra, entre otros problemas. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.
nombre es Lisset Guadalupe García Carrillo y estoy en el grupo 2.5. Me tocó el tema los efectos del neoliberalismo, soy el equipo 2. En la década de 1960 y 1970, al tiempo que se registraba protestas y movimientos sociales, los países industrializados atravesaban una crisis que llevaba a su producción, estancamiento y la pérdida de ganancias. Los precios empezaron a elevarse y los sindicatos reaccionaron demandando aumentos salarios para los trabajadores. Al incrementarse los salarios en costos de producción, también creció el precio de la mercancía y subió de este modo. Se cayó en una espiral de precios y salarios, llamado por los economistas espiral inflacionario. Esto significaba que buena parte del mundo dependía de la actividad económica norteamericana, en especial los productores del Medio Oriente, que les suministraban el hidrocarburo. El dólar fue devaluado y en ello los precios del petróleo establecidos en dólares trabajaron también. Esto mejoró la situación de la industria estadounidense frente a competidores en Europa y en Japón. Sin embargo, la crisis modificó las relaciones económicas del planeta, pues entonces el desempleo se convirtió en una lacra difícil de borrar, y el empobrecimiento de empleados, sectores de la población de los países del tercer mundo alcanzó niveles de hambre extrema, sobre todo el continente africano. En un intento de remediar las necesidades más urgentes de estos países.